A ver dónde está mi archivo. Perfecto. Bueno, el otro día habíamos visto qué significaban las claves de los archivos, ¿sí? Y habíamos llegado a decir que un archivo era un conjunto de registros. El archivo es una estructura de memoria externa. Esta memoria externa, cuando ingresa a la máquina, va a ingresar de a un registro por vez. Y entonces, esta estructura externa, como es el archivo, vamos a empezar principalmente a clasificarla. ¿Cómo la puedo clasificar a los archivos? Bueno, esto no lo tengo acá en esta filmina, así que lo voy a tener que escribir para que lo vean. Epa, dejé de compartir sin querer. En el archivo, lo importante es cómo se creó ese archivo, de qué manera fue creado originalmente. Porque de acuerdo a cómo fue creado, va a ser el tipo de archivo que vamos a tener. Y cuando nosotros creamos el archivo, la forma en cómo lo creamos es lo que se denomina la organización del archivo. No sé que me deje escribir. Ahí. Organización. ¿Por qué no escribe? Entonces, en el momento en que creo al archivo, al fichero, a esta secuencia de registro, como la quieran llamar, hay varios nombres, todo significa lo mismo. Cuando la creo, yo le doy la impronta que va a tener el archivo y esta impronta no se puede cambiar. O sea, el archivo nace y muere, se deja de usar, se elimina, se destruye con la organización que tiene desde el momento en que lo creé. Por eso es importante conocer los tipos de organización, ¿sí? El archivo nace y muere con un tipo de organización. ¿Qué tipo de organización? Bien, si en el momento de su creación a este archivo lo fuimos creando de manera tal que cada uno de sus registros fue ocupando un lugar uno al lado del otro. Perdón. Es decir, fuimos manteniendo una continuidad física. Entonces se dice que lo que estamos haciendo es la creación de una organización secuencial. ¿Está? Es la base, es la organización primaria, es decir, lo primero que hubo siempre fueron archivos secuenciales. Posteriormente, lo que se vio es que esta organización secuencial la íbamos a tener que recuperar, o sea, nosotros una vez que creamos los registros uno a continuación del otro, ¿sí? Generamos la secuencia,
generamos el archivo secuencial, es exactamente igual, son sinónimos, ¿sí? Posteriormente, lo que vamos a tener que hacer es que a este archivo lo voy a tener que recuperar la información. Cuando nosotros estemos hablando de recuperar la información de un archivo, estaremos hablando de la característica de cómo se va a acceder a ese archivo. Ese es el acceso a la estructura. ¿Mm? Hasta ahora, ustedes venían trabajando con secuencias, por lo tanto, la secuencia, que era una secuencia de caracteres, un carácter a continuación del otro, esa secuencia, obviamente, era lo mismo que la organización secuencial. Es exactamente igual. Ahora lo que vamos a hacer es, en vez de tener una secuencia de caracteres, lo que vamos a tener es una secuencia de registro, pero estamos exactamente en la misma clasificación, es decir, en una estructura de memoria externa cuya organización es secuencial, ¿sí? Y esta secuencia, esta continuidad física, no se puede romper. ¿Qué significa eso? Bien, que una vez que yo guardé el primer registro, si quiero agregar otro registro, va a ir a continuación de él. Va a ser el registro 2. Si quiero agregar otro, va a ser el registro 3. Nunca voy a poder intercalar, es decir, una vez que yo tengo una cadena de registros, 1, 2, 3, nunca voy a poder correr entre el 1 y el 2, armar un espacio para insertar un registro nuevo entre ellos dos. Siempre los registros que yo vaya agregando van a ir al final, siempre van a ir después del último, ¿sí? Por eso es una continuidad física, indestructible, ¿eh? No la puedo alterar. ¿Está? Y cuando lo quiero recuperar, es decir, cuando yo voy a leer este archivo, lo mismo que cuando yo arrancaba la secuencia y avanzaba, ¿cómo recupero la información? De la misma manera en que fueron almacenados. Es decir, voy a acceder al primer registro, después voy a acceder al segundo. En ningún momento puedo saltearme, ¿sí? Y decir, bueno, no, ahora en vez de ir al tercero voy a ir al quinto. La única manera de llegar al quinto es pasando por el cuarto y después recién al quinto. Es decir, no puedo saltearme ningún registro, de la misma forma que no me podía saltear ningún carácter en la secuencia, ¿sí? Los tenía que recorrer tal como estaban creados. Eso es lo que se denomina una organización secuencial y esa es la manera de acceder secuencialmente a los archivos secuenciales. Estos archivos es la única forma que tienen de ser accedidos, ¿sí? O sea, no puedo cambiar esta forma. En cambio, nos vamos a encontrar con otro tipo de organización que obviamente nació tratando de mejorar esta organización secuencial, que es la organización directa, donde acá lo importante no va a ser la continuidad física, sino que acá lo importante va a ser una continuidad lógica. Esa es la diferencia, perdón, eso iba con minúscula. Esa es la diferencia entre una y otra, ¿sí? En una yo voy a respetar totalmente la forma física que tiene el elemento sobre el cual voy a guardar estos registros, sea disco, cinta, USB, lo que sea, ¿sí?
va a ir uno tras otro, y la otra es que voy a tener una continuidad lógica. Esa continuidad lógica, ¿cómo la voy a lograr? ¿Qué es esto de continuidad lógica? Voy a tratar de usar los espacios de memoria que yo tenga en el periférico donde voy a guardar la información de la mejor manera, es decir, tratando de hacer un uso óptimo de la memoria. La lógica acá va a estar dada por una secuencialidad, pero que tiene que ver más con algo que nosotros conocimos como clave. Si esta secuencialidad lógica yo la realizo a través de la posición que voy a tener, esto va a ser una secuencialidad directa que se denomina relativa. No vamos a ver ahora estos tipos de archivos, simplemente les voy a dejar la clasificación para la próxima vez, porque nosotros ahora, por ahora, los únicos que nos interesan son las organizaciones secuenciales, ¿sí? Pero para que ya tengan la clasificación. Entonces, dentro de estas organizaciones directas, yo me voy a encontrar con la relativa, y mejorando todavía más esta organización, me voy a encontrar con las organizaciones indexadas. Estas son, en realidad no tengo otra, son los dos tipos, secuencial y directa, son las dos características o criterios de cómo almaceno un archivo. Acuérdense que la organización tiene que ver con el momento de la creación del archivo. Es cómo cargué, cómo almacené los registros la primera vez en el archivo. Y esta primera vez es la definitiva, es la que me marca de por vida cómo va a ser esa organización. A ver, muy groseramente para que lo entiendan, ¿sí? Todos somos seres, todos somos seres vivos. Una rana es un ser vivo, un ser humano es un ser vivo. Bueno, en el momento en que nací, definí a qué grupo de seres pertenezco. Es decir, podría haber nacido rana. Y una vez que nací rana, excepto en los cuentos de infantiles, ¿puedo cambiar a persona? No, seguiré siendo rana hasta el momento de mi muerte. Lo mismo nosotros, nacimos seres humanos y no nos podremos convertir en el increíble Hulk, por ejemplo. No, seremos seres humanos de por vida, ¿sí? No puedo transformar en rana, ni en ningún otro animal, ni en algún otro ser. Siempre seré hasta el momento de mi muerte de la misma tipo de especie. ¿Está? Bueno, eso es la organización. Yo creo un archivo, nace un archivo y desde el momento en que lo creé, en que nació, le voy a dar esta característica. O va a ser secuencial o va a ser directo, ¿sí? De por vida. O sea, si alguien crea un archivo relativo, va a ser relativo siempre. Si alguien crea un archivo indexado, va a ser indexado siempre. ¿Sí? Y obviamente si crea un secuencial. ¿Está? ¿Queda claro hasta acá, chicos, esto? Sí, profe. Bien. De la misma manera que cuando yo los creo, les doy a una organización, atadito a esa organización está el acceso. ¿Cómo voy a recuperar la información que está guardada en el archivo? Si el archivo es secuencial, la única manera que tengo de recuperar la información, de mirar lo que está en el archivo, es el acceso secuencial. En cambio,
Si yo tengo un archivo de organización directa, me voy a encontrar con que puedo recuperar la información de forma directa. Esta forma directa es teniendo en cuenta, la clave por la cual se organizó el archivo. ¿Está? Si esta clave corresponde a un archivo relativo, va a ser una clave posicional. Ya vamos a ver después los relativos. Si la clave corresponde a un archivo indexado, va a ser lo que se denomina un índice, ¿sí? Pero siempre hay una clave por la cual yo voy a poder hacer un acceso directo. ¿Sobre quién? Sobre archivos directos. Nunca podré hacer un acceso directo sobre un archivo secuencial. El archivo secuencial tiene una única forma de acceso, mientras que los directos pueden accederse de todas las formas posibles. ¿Está? Dentro de estas formas directas, ya la pongo acá, después las vamos a explicar. Tengo lo que se denomina acceso puntual y tengo lo que se denomina acceso dinámico. Bueno, tienen otros nombres cada uno, ¿no? Puede ser dinámico o mixto, lo mismo que el puntual, también se conoce como acceso al azar. Sobre estos accesos no se preocupen, eso es tema para una otra clase, ¿sí? Simplemente quería que ya tengan la clasificación completa, es decir, organización son dos tipos de organizaciones, acceso son dos tipos de accesos. En particular, a nosotros nos interesa la organización secuencial y nos interesa el acceso secuencial, que es el que vamos a tratar ahora. ¿Por qué? Porque los archivos secuenciales solamente admiten acceso secuencial. ¿Estamos? Bien. ¿Qué significa que lo acceso secuencial? Lo que veníamos viendo en los archivos, tranquilamente en la secuencia. Para poder llegar a un elemento dentro del archivo, yo tengo que recorrer todos los anteriores a él. Es decir, con el archivo secuencial, por eso le digo, es muy idéntico, es un paralelismo a lo que nosotros veíamos con la secuencia que veníamos trabajando hasta hace unas clases antes, ¿no? La secuencia de caracteres y el archivo secuencial son hermanitos directos, así que es exactamente lo mismo. Bien, pero ahora bien, ¿qué puedo hacer con estos archivos? Con la secuencia de caracteres yo vi que yo la recorría la secuencia, encontraba las marcas, sacaba información, pero como ahora estoy en una estructura más compleja, archivos, de registros, ya es una estructura compleja, bueno, resulta que también me voy a encontrar con que acá tengo que clasificar de alguna manera, identificar cuáles son los procesos que puedo hacer con estos archivos secuenciales. Y entonces, ¿qué puedo hacer con ellos? Bien, empecemos con esta clasificación. Los archivos, los procesos que puedo hacer con los archivos secuenciales, ¿sí? Tienen que ver con dos clasificaciones. Por un lado, los procesos individuales y posteriormente los procesos múltiples. ¿Qué significa un proceso individual? Bien. Vamos a empezar cuando yo tengo archivos, tengo mucho volumen de información. Aún teniendo mucho volumen de información, puede ocurrir que a mí no me alcance para guardar todo lo que quiero en un solo archivo, o que a veces necesite tener cierto tipo de información en un archivo
e información complementaria en otro archivo. Y en algún momento necesito unir, necesito trabajar con la información de ambos archivos al mismo tiempo. ¿Está? Cuando en el proceso que yo voy a trabajar solamente tengo un archivo de entrada, o no tengo ninguno porque podría estar tomando los datos desde la pantalla. Cuando yo tomo información desde la pantalla, desde un sensor, vieron como la cajera que pasa cuando ustedes van al supermercado, pasa el código de barra de cada producto por una maquinita, ese es un sensor de código de barra. Bien, cuando yo tomo la información a través de un sensor, a través de una captura de pantalla, a través de cualquier elemento momentáneo que toma poca información o cuando tomo la información a través de un solo archivo, estoy en lo que se denomina un proceso individual. O sea, el proceso individual es aquel que tiene como suministro de información como máximo un archivo de entrada. Y puedo generar a través de ese proceso toda la cantidad de archivos de salida que ustedes quieran. Y cuando digo toda, estoy diciendo nada, 1, 2, 3, la cantidad que ustedes quieran. Si yo tengo un archivo de entrada y estoy haciendo una impresión, una salida impresa del contenido de ese archivo, así como no se considera elemento de entrada o archivo de entrada las pantallas, tampoco se considera como archivo de salida a la impresora. Es decir, son los dos periféricos que son simplemente considerados como periféricos y no como archivos. ¿Está? Aunque uno podría decir, pero por la impresora yo saco mucha información, es voluminosa, no importa. No se la considera a la impresora un archivo. ¿Está? Y menos a la pantalla. Existen más formas de entrada que no son archivos que las de salida. La de salida, la única es la impresora, ¿sí? O la misma pantalla, ¿sí? Pero por entrada, ya les digo, podríamos estar tomando desde un micrófono, podríamos estar tomando desde un sensor, como es un código en barra, podría estar conectando mi celular para que sea entrada de información y no se lo va a considerar archivo. ¿Está? Cuando hablamos de archivos para la máquina, estamos hablando de información que está digitalizada y está guardada en forma digital, ya sea en un disco, en un USB, en una cinta, sería un proceso viejo, pero bueno, ¿sí? Ahí se los considera archivo. Bien. Entonces, procesos individuales. Solamente como máximo un archivo de entrada y no me importa la cantidad de archivos de salida. Esto ténganlo en cuenta, chicos. Nunca los archivos de salida, la cantidad que hubiera, son importantes para la clasificación. La clasificación tiene que ver con el archivo de entrada y el manejo que hago de ese archivo de entrada o de los archivos de entrada. ¿Está? Entonces, ¿qué puedo hacer en un proceso individual? Bien, la primera acción que puedo hacer, el primer proceso, el más común, el que en todo sistema existe, es que los archivos no nacen de la nada. Alguien, alguien tiene, esto es como el cuento del huevo y la gallina, alguien tiene que haber puesto el primer huevo para que nazca la primer gallina. Es decir, alguien tiene que haber generado el archivo, alguien tiene que haber creado el archivo. Por lo tanto, el proceso más importante
no tanto importante, el más usado en todo sistema es el proceso de carga. Generación o carga, es lo mismo, ¿sí? Entonces se llaman genérico porque genero, creo, ¿sí? Este proceso de carga o generación, ¿por qué digo que es importante? Porque como es el que crea el archivo, yo tengo que hacer que esta creación, que esta carga de información, sea una carga fidedigna, o sea una carga consistente, que los datos que estoy guardando en el archivo no sean cualquier cosa, ¿sí? Si yo digo que lo que estoy guardando es el DNI de una persona, que no pueda ser letras porque el DNI no tiene letras. Si yo digo que lo que estoy guardando es el nombre de una persona, no pueden ser números, ¿sí? A nadie tiene un nombre numérico. Podemos tener un número como número de usuario, como número de cliente, como el número de legajo, pero no como nombre. Cuando yo hablo del nombre, el apellido de una persona, es alfanumérico, es letras, ¿sí? Cuando yo hablo del número de cliente, tiene que ser numérico, ¿está? Cuando yo hablo de que voy a cargar la fecha de nacimiento de alguien, bueno, tendré que contemplar que no podré poner la fecha 2024, porque nadie puede nacer en el futuro, tiene que nacer antes de hoy, ¿sí? O el mismo día de hoy, pero ni siquiera podría poner primero de, qué sé yo, de junio del 2021, porque ni siquiera estamos en esa fecha, ¿está? Que sea consistente significa, la consistencia tiene que ver con que la información que almaceno corresponda con el nombre y con el formato que le he dado a ese dato. ¿Está? O sea, si lo definí alfanumérico, que su contenido sean caracteres. La verdad que es muy poco lo que puedo controlar cuando un dato es alfanumérico, porque cualquier cosa es alfanumérico. Acuérdense que en un dato alfanumérico yo puedo guardar números, puedo guardar letras, puedo estar guardando símbolos, ¿sí? Marcas. Entonces, cuando es alfanumérico no es mucho el control, pero si es numérico sí puedo controlar. Y en el control del numérico, por ejemplo, a mí me puede ocurrir de que, por ejemplo, yo quiera guardar una fecha y el campo fecha es el campo que más podemos controlar. ¿Por qué? Bueno, si yo defino un registro fecha, tengo la posibilidad, ¿sí? Voy a definir primero el año y el año puedo llegar a controlarlo. Yo puedo definirlo como alfanumérico de 4, puedo definirlo como alfanumérico de 2. Si lo defino como alfanumérico de 2, en este momento, ¿sí? Voy a tener problema porque hay varios 21. Está el año 921, el 1121, el 1221, el 1921 y el 2021, ¿sí? Es decir, voy a perder fiabilidad en la información si lo defino numérico de 2. Así que lo voy a definir numérico de 4. Pero al definirlo numérico de 4, estaría permitiendo, por ejemplo, que alguien me ponga un año que todavía no ocurrió. Y si esto es fecha de nacimiento, ojo, porque ahí podría estar cometiendo un error, ¿sí? Entonces, lo interesante de los datos numéricos, ¿sí? Podría definirlo numérico puro, con lo cual, perdón, al definirlo numérico puro, nadie me podría estar poniendo letras, ¿sí? Pero todavía me gustaría más achicarlo. Entonces, lo interesante podría ser rankearlo, acotarlo. Por ejemplo, es medio raro que tengamos a alguien que haya nacido en el 1800.
Con lo cual, yo podría decir que mi año estuviera rankeado entre el 1900, con lo cual ya es bastante grande, ¿no? Hasta la fecha de hoy. ¿Está? Y entonces ya estoy acotando bastante la información. Nadie me podría poner 2024, por ejemplo, ni 2022. Pero claro, sí podría poner 2021 y entonces habría que ver qué pasa con el mes. ¿Cuántas posiciones numéricas le pondríamos a mes? Obviamente lo vamos a trabajar como numérico. Alguien podría decir, ¿por qué no lo puedo trabajar alfanumérico? Podría poner alfanumérico de 10, 12, porque hay meses chiquitos como junio y hay meses que tienen muchos caracteres como diciembre o noviembre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué numérico? Porque el numérico me permite acotar mejor. Siempre que pueda codificar alguna información en forma numérica, es mejor. Así que ya gané cuando definí el mes como numérico de 2, ¿sí? En vez de alfanumérico de lo que ustedes quieran. Pero todavía en el numérico de 2 puedo cometer errores. Es decir, ¿hay un mes 00? No, ¿no es cierto? Como tampoco hay un mes 13. Entonces, en vez de poner numérico de 2, ¿qué hubiera puesto mejor? Bueno, mejor hubiera sido poner desde el 01 al 12. O del 1, si no quieren poner el 0, es exactamente igual. Profe, así ¿Sí? se rankea poniendo al lado de si es numérico, alfanumérico. No, es o uno u otro. O sea, si puse numérico de 4 no puedo poner el ranking. Es o esta forma o esta otra, no los dos. Ah, ¿Está? Si tenés que elegir una de las formas y elegir una de las formas, uno elige siempre, preferiblemente, si es que se puede, la forma ranqueada. ¿Está? sí, profe, gracias. Perfecto. Y también, cuando vayamos a día, día es el mismo caso que mes, ¿no es cierto? Yo puedo poner lunes, martes, miércoles, día de la semana. ¿Me sirve? No, no me sirve. ¿Cuántos lunes hay en un mes? ¿Cuántos martes hay en un mes? No, me interesa el número, ¿sí? Por lo tanto, va a ser numérico de 2. Pero lo mismo que hoy, ¿sí? Al ser numérico de 2, alguien me podría poner el día 40 y no existe el día 40. Así que nuevamente lo voy a rankear de 01 a 31. ¿Estamos hasta acá? Esta es la definición que uno hace de un dato tratando de mejorarlo, de hacer de alguna manera que la información sea consistente. Es decir, que nadie cuando cargue el año, el mes y el día de nacimiento pueda poner una información basura. Es decir, un año que no es, ni un mes, ni un día que no es. ¿Está? De cualquier manera, igual se pueden cometer errores, ¿no es cierto? Porque alguien puede equivocarse, nació en el, qué sé yo, en el 1980, ¿sí? Y puso 1985 o puso 1970. Obviamente, está dentro del rango, pero puso mal la información, ¿sí? O sea, el que yo ranquee no siempre me evita todos los errores. ¿Mm? Cuando uno carga información, sí, sobre todo si la está cargando desde una pantalla, por ejemplo, cuando ustedes llenan su declaración jurada para entrar a la facultad, cuando lo llenaban en papel, porque normalmente ahora se está llenando todo en formato digital, ¿no es cierto? Pero cuando se imprimía el formulario y se llenaba a mano, por ahí los números, por eso siempre se pide que hagan con letra de imprenta. ¿Por qué?
porque en la forma cursiva, por ahí un 2 se confunde con un 5, un 0 se confunde por ahí con un 6 porque no hacen fuerte la tinta, el dedo, no marcan bien con la tinta y quedó medio abierto el 0 y uno piensa que es un 6 o que es un 9, o, o la letra I se confunde con el 1, ¿sí? Entonces se presta a confusiones que no son, o sea, son errores de la carga que a veces no se pueden evitar. La persona que lo cargó creyó que era ese número y lo carga de esa manera. Y mientras que ese número esté dentro del ranking que nosotros hemos creado, que hemos puesto en la definición, va a cargarse y es errado, pero no se puede detectar ese error en el momento de la carga, ¿sí? Me equivoqué en el dato, pero el dato es consistente, está dentro de los valores que yo puse como rango y lo siento mucho, alguien después se quejará. ¿Mm? Por ejemplo, ustedes han visto que, por ejemplo, en el campus, aquellos que tienen acentos en sus nombres o en sus apellidos, la persona que los cargó en el campus les puso el apellido con el nombre o la letra con acento. Y el sistema que tiene el campus de cargar los alfanuméricos no acepta el acento y entonces les comió la letra con acento. ¿Sí? Entonces, si yo me llamo, a ver, qué sé yo, canción, me comió la O que tenía acento, ¿sí? Y cancín dice. Me cambió el apellido o me cambia el nombre. No, ¿es un error? No, no es un error. Desgraciadamente, ni siquiera lo puedo corregir porque cuando yo vuelva a escribir otra vez, tratando de modificar el nombre de ustedes o el apellido, poniéndoles el acento, otra vez me lo vuelve a comer a la letra, porque es un problema del sistema que no me admite el acento. ¿Está? En las nuevas versiones de Moodle eso está cambiando, o sea, en las nuevas versiones de los campus, eso está cambiando y se está aceptando los acentos. Sí, Franco. Yo iba a consultar, si bien estábamos hablando de los tipos de errores que se pueden cometer al cometer las cargas, digamos, si bien lo que yo cargo es consistente con respecto a lo que yo definí, esto capaz suena gracioso, pero hay veces, acá en este ejemplo, tenemos 12 meses, ¿no? Hay veces que uno se puede confundir y en febrero le manda a ponerle día 30 y febrero no tiene 30 días. En todo caso, Correcto. no se podría definir en el programa, Estamos en el eso. sitio web donde estemos, esas consideraciones, tipo, hacerlas Sí, notar. ahora voy con eso, Franco. Sí, mientras que vos estás dentro del rango, a pesar de que eso es un error, tu dato es consistente. ¿Por qué? Vos estás respetando en la carga, es lo mismo que el nombre con acento o sin acento. Vos respetaste en la carga la información de acuerdo al rango que tenías, ¿sí? Y lo cargaste. Pues te digo, alguien cargó 1980 en vez de poner, qué sé yo, 1990, que fue el año de nacimiento, ¿sí? Y es numérico y está bien, es numérico, está dentro del rango, es consistente, es consistente. Por eso es que cuando yo creo el archivo y trato que los datos sean fieles a la información, no solamente le voy a pedir que sean consistentes, le voy a pedir que además sean congruentes, que es otro tipo de control. ¿Sí? Entiendo. ¿Está? No sé quién es el que quiere preguntar algo que Dania me está diciendo ahí, que pregunte por micrófono. Pregunten por el micrófono, chicos, porque por el chat se pone muy complejo. No le había preguntado si no iba a grabar la clase, pero no quería interrumpir. ¿Cómo se iba a grabar? No, no grabo las clases. No, yo no grabo las clases. No. Los PDFs están en el campus, así que directamente miren los PDF o la información. Hay mucha información en el campus sobre procesos y entonces no grabo la clase. El que la escucha
Es decir, es una manera de hacer que vengan a escucharlos. Bien, sigamos con esto. Entonces, yo lo único que he logrado hasta ahora con el rango es tratar de crear un archivo consistente, lo cual no significa que la información sea totalmente correcta. Eso es el ideal. Llegar a que el archivo tenga toda información correcta no es fácil. No se logra en un solo paso. No se logra solo en la carga. Va a pasar varios procesos para que yo logre que la información que está en un archivo sea totalmente correcta. Y como va a pasar por varios procesos, cuando yo logro que un archivo sea correcto, para mi sistema, este es un archivo carísimo. Por lo tanto, lo voy a tratar de reservar y que nadie me lo toque, nadie me lo cambie, porque es un archivo que me ha costado horas de máquina, horas humanas, ¿sí? Tiempo, procesos, ¿sí? Así que lograr el archivo correcto de clientes, el archivo correcto de alumnos, el archivo cliente de usuarios, correcto de usuarios, no es una cosa que se logra por un solo algoritmo. Pasa por varios programas, cada programa lo va mejorando, ¿sí? Lo va haciendo más correcto todavía, y cuando logro tener un archivo totalmente correcto, ya les digo, es un archivo que lo voy a resguardar, lo voy a tratar de mantener bajo llave, porque realmente es un archivo caro, ¿sí? Caro por todo lo que me costó lograrlo. Pero la primera fiabilidad que logro es en el momento de la carga. En el momento de la carga, yo tengo que lograr que mi archivo sea consistente, que la información esté dentro de los parámetros, dentro de las definiciones que hice de cada dato. Y es verdad, como dijo su compañero, que puedo cometer errores como esto, de decir que nací un 30 de febrero. No existe. Sin embargo, es consistente. El 30 como día es válido y el 02 como febrero es válido. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago esto? Bien, lo que tengo que hacer es, dentro del proceso de carga, combinar, hacer preguntas, ¿sí? Testear que estas incongruencias no aparezcan. ¿Qué es esto de incongruencia o congruencia? La congruencia es cuando nosotros comparamos dos campos a la vez. Por ejemplo, yo cargo la fecha. La fecha está dentro de los rangos que yo la puse y ahora empiezo a preguntar. Si el mes es 2, que el día no sea mayor de 29. ¿Está? Y aún así puedo tener error, ¿no es cierto? Porque si el día es 29 y el mes 2 no corresponde a un año bisiesto, también está mal. ¿Está? Fíjense cómo ahí ya tengo que comparar 3 campos. Tengo que verificar que si el día es 29 para un mes 2, el año sea bisiesto. Recién controlando esas 3 cosas y que me diga que está bien, que es un año bisiesto, por eso puse 29 en febrero, recién ahí puedo decir que tengo una congruencia gruesa. La congruencia es una verificación de campos entre sí, ya no del campo con la definición del ambiente. Cuando yo cargo un año y veo que ese año esté dentro del rango con el que definía el año, eso es consistencia. Pero cuando yo entro a comparar si la información que tengo en mes, día
tiene que ver con el año, es decir, empiezo a comparar campos entre sí, ahí estoy haciendo congruencia. Y esta congruencia, que es con información que está dentro del mismo registro, se denomina congruencia gruesa. En contraposición de que vamos a tener después una congruencia fina, que la congruencia fina tiene que ver cuando yo empiezo a comparar datos de un archivo con datos del otro archivo. ¿Está? Por eso es que dije recién, no voy a lograr que sea todo correcto en un solo proceso. Esto va a pasar por varios procesos. Yo tengo que tratar que en la carga el archivo sea consistente y que todas aquellas comparaciones que se puedan hacer, porque no siempre se pueden hacer, pero todas aquellas que sean posibles, ¿sí?, de congruir, de verificar la congruencia gruesa, sean hechas. Y entonces podré decir que el archivo es consistente y congruente grueso. Nada más. Todavía no puedo decir que el archivo sea correcto. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Está bien entendida la diferencia entre consistencia y congruencia, ¿no? Sí, profe. Chicos, Sí. bueno, ¿estamos hasta acá, chicos? Bien. Vamos a borrar esto que acabamos de escribir. Y voy a intentar, si ustedes me disculpan, un ratito, necesito cambiarme a otra máquina, porque me estoy quedando, tengo problema en esta, en un minuto. Denme un ratito. A ver si puedo.
Se la escucha mal, profe, o no sé si es a mí nomás. Profe, No, sí, se escucha mal. se escucha bastante mal. ¿La Se escuchan? parece un poco mejor, profe, pero aún así un poco mal. Sí, tengo problemas con los auriculares y un coso. Pero sí, a ver, ¿cómo puedo mejorar esto? Ahí, ¿me escuchan mejor ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ahí se escucha Bueno. mejor. Bueno, disculpen, tuve un inconveniente con el equipo acá. Bárbaro. Entonces, esto vamos a poner pantalla completa. Ahí. Bien. Entonces, se cambió la pantalla. Se darán cuenta que cambió pantalla todo. Tuve que cambiar de equipo. Bien. Entonces, procesos individuales. ¿Sí? El proceso genérico es uno de los más importantes, porque a partir de ahí nace el archivo. Y entonces es el proceso que tiene que verificar que ese archivo mínimamente sea consistente. Si no es consistente, lo que estoy generando es basura. Y si es basura no me sirve para nada. ¿Sí? Así que el proceso de generación es importante por eso. Un archivo consistente y en lo posible que se cumplan estas congruencias gruesas que tienen que ver con el hecho de, por ejemplo, el campo fecha, verificar que no haya puesto un día correspondiente a un mes que no corresponde, ¿sí? Porque no solamente es el 29 o el 30 de febrero, hay meses que tienen 30 y no 31, y viceversa, ¿no? Por lo tanto, hay que controlar todo eso. Es el campo más controlado, el de fecha. Ahora, ¿cuándo lo controlo? Yo puedo tener un montón de fechas dentro de mi archivo. Las fechas que me interesan son aquellas fechas que jerárquicamente están en los primeros campos del registro, porque por ahí tengo fechas complementarias, ¿sí? Que simplemente están para acompañar, pero que en realidad no necesitan ser ni verificadas ni nada por el estilo. Porque entonces, de esa manera, ¿sí? Yo voy a poder entrar. Y la otra, una vez que está cargado el archivo, un minutito. Te tiene que haber salido un... Ah, bueno, perfecto. Ahí está recibido. Te tienen que mandar el link por ahí. Un minutito, chicos. La jugada está que entonces terminamos con esto así, ¿sí? Ahora bien, debate la máquina. Bueno, otro proceso que tenemos. El otro proceso que tenemos, dentro siempre de los individuales, el de emisión. El de emisión tiene la importancia de que puedo tener un archivo de entrada, pero lo que a mí me importa es que voy a tener impresión de la salida. También es un proceso muy usado porque normalmente todos los usuarios quieren almacenar en papel información, ¿sí? A veces hasta, yo les podría decir hasta hace unos meses atrás, toda la información siempre terminaba en papel. Últimamente hasta las entidades oficiales están considerando cambiar eso. Por ejemplo, un balance tenía que estar impreso para poder ser firmado. Si tenía que llevar algo al ANSES, a la